Buenos días, me llamo Flavio Luz, soy estudiante de Ingeniería Química y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el concepto de lo que es un marcador del precio del petróleo y sobre cómo su implementación afecta a los precios en la cotización y el mercado del crudo. Hablando sobre los marcadores de precios de petróleo, principalmente un marcador o benchmark crude obedece la idea de que en un mercado internacional donde se comercia con un producto que varía en calidad y en costos derivados a su localización, se requiere de un patrón que se le asigne un precio base y para el cual nos pongamos de acuerdo al momento de valorar crudos similares, pero de cualidades variables. El primer marcador fue el Arabia Light y surgió como un esquema de precio oficial definido por la OPEC debido a su alta producción. Hoy en día los marcadores con uso más generalizado son el Brent y el West Texas Intermediate. Sus precios se monitorean constantemente, ya que se consideran unos referentes fiables a la hora de fijar el precio de los crudos en el mercado global. Luego tenemos el Brent Blend, un crudo liviano y dulce de 40,1 grados HAPI y 0,347% en peso de azufre producido en el Mar del Norte. Es uno de los principales referentes para el mercado europeo. Este marcador es eficiente debido a que sus costes de producción son altos y es de muy buena calidad, por lo que no presenta ventajas de producción sobre otros crudos de menor calidad. Su cotización se realiza en Londres y sus cortes, como se observan en la hoja de propiedades, son principalmente livianos, hasta un 90% en la destilación. Luego tenemos el West Texas Intermediate en Estados Unidos, representa un marcador de muy alta calidad que se produce en Estados Unidos y se transporta en oleoductos, aunque sus costos de embarcación tienen un alto peso y se reflejan de manera importante en su cotización. Es bastante liviano, con 40,8 grados HAPI y 0,38% en peso en azufre. Sus cortes pesados no superan el 9%. Usualmente se encuentra alrededor del $3 por debajo del Brent. Sin embargo, esta diferencia ha oscilado bastante a lo largo de los años, en las últimas décadas, hasta llegar alrededor de los $25 en algún tiempo debido a factores del mercado. Luego tenemos un muy importante que es el Arabia Light, aunque fue un referente histórico del precio del petróleo tras la conformación de la OPEC, luego de la crisis del petróleo de 1969 por un incremento en la producción en Medio Oriente contra una caída de la demanda, perdió mucha confiabilidad, cayendo por debajo de la cotización del crudo del mercado informal de las petroleras. Hoy en día el marcador Dubai con 1,8% en azufre es el principal referente en el Medio Oriente. Hablando sobre marcadores, aquí tenemos en la siguiente tabla lámina, se pueden observar diferentes marcadores disponibles a nivel global, los cuales satisfacen requerimientos de mercados regionales y además se observa que como marcadores es común usar blends de varios crudos, como en el caso del ORB, que sirve para fijar una media de la cotización de los países pertenecientes al OPEP. Luego hablaremos sobre lo que es el cálculo del precio del crudo. Existen diferentes empresas y consultoras que ofrecen modelos de estimación de los precios y cotización a futuro basados en diferencias con marcadores de mercado, lo cual es común, pero no siempre estos modelos están adaptados a las consideraciones o requerimientos de un crudo en particular. Para ello existen métodos basados en la comparación de precios con marcadores y las cualidades de esos marcadores. La metodología 1 considera el grado API y porcentaje en peso de azufre y existen dos formas de estimación. Uno que es por comparación por pares, que se basa en que si los dos crudos poseen una propiedad que difiere, por ejemplo, digamos, los grados API del crudo, y otro, una similar, otra característica similar, por ejemplo, lo que es el porcentaje en peso de azufre, entonces la diferencia en el precio del crudo y el marcador tiene un comportamiento lineal con respecto a los grados API. La metodología 2, en este caso, es un análisis estadístico de diferencia de precios de crudo. Este análisis depende de otros factores, además de las características del crudo, depende también del costo de transporte y el efecto regional, utilización y también la capacidad de refinación disponible. Nótese que también esta correlación obtiene un factor dinámico importante, ya que toma una estadística de cómo han variado los precios en un margen de tiempo para obtener una estimación en el momento. Las fórmulas para el precio del crudo existen diferentes, luego de la caída del Arabian Light y el abandono del sistema de precios oficiales implementado por la OPEP en 1979, se estableció un sistema de precios o acuerdos a largo plazo que colocaba el peso del riesgo por la volatilidad de los precios del mercado de los productos del petróleo sobre los productores. Una vez que fallaron los intentos por recuperar el anterior modelo de precios que se introdujeron sobre la misma línea de idea de los precios netback, las fórmulas de precios regionales que son mantenidas hasta hoy fueron implementadas por primera vez. La característica más interesante que podemos observar es que estas fórmulas se desarrollan para su implementación tomando como referencia cestas y que no absorben consideraciones más allá del precio del crudo en un puerto. Los precios del crudo en Venezuela podemos observar diferentes factores que los afectan, además de las fórmulas importantes para sus cálculos. Venezuela siempre ha tenido una volatilidad importante en los precios de su crudo, pero que no se separa tanto de la volatilidad de los precios de los productos del petróleo, por lo que siempre ha sido más rentable la venta del crudo por encima de la refinación debido a los factores de presentar insuficiente tecnología para manejar crudos extrapesados. Estos extrapesados que se producen en la faja petrolífera del Orinoco, se les realiza blending con crudos a 30 para producir un marcador en el mercado conocido como el Merey 16, cuyo precio se referencia tomando al West Texas Intermediate. Las fórmulas de precios para el Merey consideran no solo el marcador internacional, sino sus cualidades, sino también sus cualidades de densidad, API y porcentaje de azufre, obteniéndose una diferencia de precio respecto al West Texas cuando este tuvo un valor en el 2019 de $54,76
la diferencia fue de $5,24 por debajo. Muchas gracias. La OPEP. La OPEP es una organización intergubernamental internacional permanente con sede en Viena, Austria, creada en la Conferencia de Bagdad, Irak, en 1960, entre 5 países, de los cuales se encuentran Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Con el tiempo se fueron agregando otros países, como son Qatar, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador, Gabón, Angola, Guinea Ecuatorial y el Congo. Actualmente, la OPEP cuenta con 15 miembros. Los objetivos de la OPEP. Los objetivos de la OPEP son coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar los medios más idóneos para salvaguardar sus intereses individuales y colectivos, buscar las mejores vías y medios para asegurar la estabilización de precios en los mercados internacionales, con miras a eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias, proveer a las naciones consumidoras un suministro de petróleo eficiente, económico y regular, y promover un retorno justo de capital para los inversionistas de la industria petrolera, es decir, una ganancia justa para los inversores. Aquí en la siguiente tabla se muestran unos ingresos del 2017 por exportaciones petroleras. Se repartió entre los 14 miembros de la organización en el siguiente orden. Aquí cabe destacar que Arabia Saudita posee un mayor volumen con un 28.4% y Venezuela se encuentra en el puesto número 5 con apenas un 8%. La importancia de la OPEP en los precios del petróleo mundial. La influencia de la OPEP en el mercado de petróleo es indudable. Aproximadamente el 43% de la producción mundial y el 81% de las reservas mundiales de petróleo están en países miembros de la OPEP. Su dominio en las exportaciones de petróleo está en torno a un 34.9% de todo el mundo y concentra prácticamente la totalidad de la capacidad de producción de crudo, pudiendo afirmarse que la OPEP se ha convertido en una especie de banco central del mercado petrolífero. Tanto es así que prevé que la OPEP para el 2040 pueda controlar el 50% del mercado petrolero, gracias a que cuenta con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Existen otras áreas productoras de petróleo situadas en países fuera de la OPEP, el Mar del Norte, Alaska, Egipto, Malasia y Colombia, pero extraer petróleo en estas zonas a precios bajos resulta insostenible. No obstante, hubo países como Noruega e Inglaterra que se arriesgaron a invertir en los yacimientos del Mar del Norte con resultado positivo, restando cuota de mercado a la OPEP y estimulando, a su vez, el surgimiento de nuevas fuentes de energía alternativas al petróleo, como lo son la energía nuclear, solar, eólica y la geotérmica. Factores que influyen en el precio del crudo. Relación entre la calidad y el precio. La calidad del crudo determina el valor que tendrá en el mercado, ya que mientras mayor sea, más fácil es su refinamiento y transporte. Cabe destacar que la composición de los crudos y por ende su calidad varían de acuerdo a su origen. Hay dos características del crudo que determinan su calidad. Gravedad API es la escala que mide la densidad relativa del petróleo. A partir de esta medida, el petróleo se clasifica en ligero, medio, pesado y extrapesado. Acidez es el nivel de azufre en el crudo y se clasifica en dulce, medio y agrio. Mientras más ligero y dulce es el crudo, mayor es su calidad, ya que el crudo de baja densidad se somete a procesos de refinación más rápidos y sencillos, además de que su manejo es más fácil. El crudo dulce es adecuado para la fabricación de productos de mayor valor, como la gasolina o el gasoil. La refinación de crudos con alto contenido de azufre es más costoso, ya que se debe extraer el azufre para cumplir las especificaciones del producto requerido. Calidad y precio del crudo venezolano. En el caso de Venezuela, se toma el WTI para fijar el precio de su marcador, el Merey 16, el cual es una mezcla de crudos de la faja petroquímica del Orinoco. Se puede observar en la tabla la comparación entre las propiedades del Merey 16 y el WTI. El Merey es un crudo pesado y agrio, mientras que el WTI es de altísima calidad. Por esta razón, el crudo venezolano es de menor precio.
Otros factores que afectan los precios. Hay factores externos que inciden en el precio del petróleo a nivel mundial. Algunos de ellos son la situación de la oferta y la demanda. En los últimos años, la relación entre la oferta y la demanda ha cambiado, debido a que Estados Unidos ha aumentado su producción, entre otros factores. 2. Factores políticos. Las situaciones geopolíticas de los países productores de petróleo repercuten en la oferta de petróleo y, por ende, en los precios. El valor del dólar. Los precios de petróleo van ligados directamente al valor del dólar. Si el dólar aumenta, el precio del petróleo baja. En cambio, si el dólar baja, el precio del petróleo sube.